necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, en Apocalipsis 1:10. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis 1:10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Pueden tomar su lugar, amados hermanos? El tema de esta noche es la trompeta final. Y aunque el tema probablemente sea corto, la trompeta final, la introducción tal vez es un poquito larga. Ahorita todavía no vamos a entrar al tema. Esto va a ser la introducción. Amén. Meditaba yo mientras que estaba ahí sentado y decía, nosotros los siervos de Dios aprendemos a través, con la ayuda del Espíritu Santo, aprendemos de la palabra de Dios. Nosotros aquí, por ejemplo, aprendemos a través del Espíritu Santo con la palabra que da el pastor, amén, con la palabra que dan los ancianos. El Espíritu Santo nos ayuda y nos hace entender. Y en mi caso yo pensaba, con la ayuda del Espíritu Santo, el pastor nos enseña, los ancianos nos enseñan, y en mi casa que nos reunimos martes y jueves para hacer un discipulado familiar, que también se le llama altar familiar. Entonces yo aprendo de mi hija, y el Espíritu Santo la usa, y yo aprendo de mi esposa, el Espíritu Santo la usa, de manera que nosotros tenemos que ser mansos y humildes, amén, para aprender de cualquier persona, porque el Espíritu Santo puede usar a cualquier vaso. Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y no estamos aquí, amados hermanos, para darnos la gloria a nosotros mismos, sino aquí estamos para darle la gloria a Dios en todo, para glorificar el nombre del Señor, no para darnos la gloria a nosotros mismos, ni para darle la gloria a alguien más, sino solamente la gloria, toda la gloria es para el Señor. Y entonces aquí estamos en una introducción. El tema es la trompeta final, pero quisiera yo en el nombre de Jesús, amén, darles lo que he recibido del Señor. Y he recibido del Señor, estamos estudiando en mi casa Apocalipsis y vamos ahorita por el capítulo 14. Pero mire, he aprendido a través de, como les digo, de mi hija, de mi esposa, el Espíritu Santo ahí moviéndose, hemos aprendido cosas. Y yo quisiera, amados hermanos, que antes de entrar al tema, nosotros lográramos captar, lográramos entender un poco más lo que es el poder de Dios. Amén. Y aquí en Apocalipsis miramos mucho el poder de Dios. ¿Para qué? Miramos el poder de Dios para tomar a una persona, ¿verdad? Y así como leímos aquí, dice, estaba yo en el Espíritu. Y son dos cosas diferentes, decir, como dice la palabra del Señor, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Pero aquí es diferente, aquí dice, estaba yo en el Espíritu. Esa es otra dimensión, amados hermanos. Amén. Así como decía Pablo, que él subió al tercer cielo y él decía, si en el cuerpo no lo sé, si en el Espíritu no lo sé. Pero yo estaba en el tercer cielo. Pero Juan sí lo sabe aquí perfectamente y él dice, estaba yo en el Espíritu. Pero también añade en el día del Señor. Entonces estaba en dos, amén. Estaba en el Espíritu y estaba en el día del Señor. Ahora quiero, amados hermanos, que meditemos en esto que él está diciendo. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Cuando Juan dice estaba en el Espíritu en el día del Señor, quisiera hacer esta pregunta. ¿Juan estaba en el pasado,
¿En el presente o en el futuro? En el futuro, amén, hermanos, gloria a Dios. Porque lo que deseamos en esta introducción es ver el poder de Dios. Y vemos cómo en el poder de Dios, amén, Él está en el Espíritu, pero es llevado hasta el día del Señor, amén. Estamos claros, ¿verdad? La hermana me ayudó mucho cuando dice estaba en el futuro. Pero a veces, aquí en Apocalipsis, está en el presente y en un momento está en el pasado y en un momento está en el futuro. Entonces, a veces estamos leyendo los capítulos de Apocalipsis y nosotros decimos, ¿dónde estaba ahí, verdad? ¿Por qué está diciendo esto? Pero vamos a ver más ejemplos, amén. Por ejemplo, vamos a ir a Apocalipsis 4:2. Estamos en la introducción. El tema es la trompeta final, pero esta es una introducción para ver el poder de Dios. Amén. El poder de Dios para llevar a Juan al futuro, como en el día del Señor, en el presente, o llevarlo al pasado. Amén. Y dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Uno sentado, gloria a Dios. Ahí todavía no tenemos un hint, ¿verdad? Como una clave para decir, estaba en el pasado, en el presente o en el futuro. En el 1 le dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta que hablaba como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas cosas. Le está diciendo, te voy a mostrar cosas futuras, amén. Y dice, al instante estaba yo en el Espíritu, amén. Pero no dice en el día del Señor. Estaba yo en el Espíritu. En ese momento vamos a pensar que está en el presente. Amén. Pero vamos a seguir leyendo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el 4 se lee juntamente con el 5. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a leer Apocalipsis 5:2 al 4. Y dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y el 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Bien, hermanos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estamos hablando del poder de Dios, amén. En esta introducción, el poder de Dios para llevar a Juan hasta el día del Señor, al futuro. O en el presente, o llevarlo al pasado. Aquí, ¿qué pasó? ¿Estaba en el Espíritu? ¿Se fue al futuro? ¿O está en el presente? ¿O se fue al pasado? Con esos versículos que leímos. ¿Cómo dice, hermano? En el presente. Ok. Fíjense que dice que buscaron en el cielo, buscaron en el cielo, buscaron en la tierra y buscaron debajo de la tierra. Y no había ni uno digno de abrir, ni de mirar el libro, ni de desatar los sellos, ¿verdad? Y Juan lloraba. Y la pregunta es, ¿por qué Juan lloraba?
Ustedes nos han preguntado eso, ¿por qué Juan lloraba? Ahora, la respuesta es la siguiente, amados hermanos. Ahí Juan, cuando dice que no se halló ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Amén. Ahí está hablando de antes de la crucificación, de que Jesucristo fuera crucificado y que resucitara. Antes de que Cristo muriera y resucitara, no se hallaba nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de ver el libro ni de desatar sus sellos. No había nadie. Ahora, lo importante aquí es, hermanos, es por qué Juan lloraba. ¿Cuál es el poder de Dios ahí manifestado en Juan? Que Juan dice, y yo me puse a llorar porque no había nadie que podía abrir el libro, ni ver sus sellos. Pero si seguimos leyendo, amados hermanos, amén, vamos a entender en el Apocalipsis, en los siguientes versículos, que es 5, ¿verdad? Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Cómo estaba? Entonces, ¿qué había pasado ahí, hermano? Ahí había resucitado. Ahí había resucitado. Amén. Primero, en los primeros versículos, Juan es llevado hasta el punto donde Jesús no había muerto, no había resucitado. Y saben que el poder del Espíritu Santo hace que Juan ni siquiera sepa que Jesús ya había resucitado. Por eso es que él lloraba mucho. Porque el poder del Espíritu Santo lo agarra, hermano, y lo lleva hasta el pasado. Y no se encuentra nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y la mente, su memoria no está con él, porque él está en el Espíritu. Y él solo va a ver y a entender lo que el Espíritu le muestra. Y entonces está ahí, y dice, no hay digno, y se puso a llorar. ¿Y por qué se puso a llorar, hermano? Pues dice ahí, porque no había nadie digno. Pero ¿qué pasa, hermanos, si no hubiera habido alguien digno? Fíjense que los planes de Dios se tienen que cumplir en el tiempo de Dios. Amén, hermanos. Pero nosotros a veces pensamos que los planes de Dios se van a cumplir conforme nuestra voluntad, conforme nuestro deseo, conforme nuestro pensamiento, en nuestro tiempo. Pero no, Jesucristo vino a su tiempo, en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros a veces por eso lloramos mucho. Nos desanimamos. Estamos muy tristes. Porque yo pensaba, esta palabra, ¿para qué es esta palabra? Esta palabra. Y ¿sabe qué? Yo no se me venía. Y yo dije, el Espíritu Santo me va a recordar cuando yo esté allá arriba, el Espíritu Santo me va a recordar la palabra. Porque, hermanos, esta palabra es para consuelo. Esta palabra es para consuelo. Al final vamos a ver que esta palabra es para que no estemos tristes, sino que para que estemos consolados. No lloremos como Juan. Juan no se recordaba, pero era la voluntad de Dios que él no se recordara.
que Jesús ya había resucitado. ¿Saben cuándo fue escrito Revelación o Apocalipsis? Como 90 años después, ¿verdad? Después de Cristo, de 90 a 96. ¿Cuándo fue destruida Jerusalén? Eso sí es bien, lo predicamos 70 años después de Cristo. Así que cuando el Señor le da la revelación a Juan, ya hacía como 20 o 26 años que Jerusalén había sido destruida. El templo había sido destruido. Pero miren, hermanos, él lloraba mucho. Y el Señor me decía, así hay algunos. Es que en medio de los problemas, hermanos, se nos olvida que tenemos a un Cristo que ya venció en la cruz del Calvario. En los problemas se nos olvida que nuestro Señor Jesucristo resucitó, amén, aleluya, resucitó, y dice que bajó a las partes más profundas y de ahí subió a lo más alto. Yo ya me quiero adelantar. Pero entonces, en el 5:5-6 dijimos que uno de los ancianos le dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. De manera que si ya tenemos a nosotros a un campeón, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y se nos olvida que nuestro Señor es un vencedor, amén. Y Él no ha perdido ninguna batalla. Él vino y murió y derrotó al enemigo, amén, de una vez y para siempre. Y ahí por eso Él mira en pie un cordero como inmolado. Y ahí está viendo a Cristo, ¿verdad? Resucitado. Yo pienso que el Señor resucitó, de acuerdo a lo que dice aquí. Resucitó y subió, ¿verdad? Pero miremoslo en Efesios 4:8. Ya casi terminamos la introducción. Dice en Efesios 4:8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, cuando murió. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es el Cristo que tenemos, amén, que subió por encima de todos los cielos y lo llena todo. Ahora sí nosotros tenemos, amén, a alguien que ha vencido, a alguien que es digno de abrir el libro. ¿Por qué es necesario que abriera el libro, hermanos? Y desatara los sellos, para que el plan de Dios continuara. Amén. El libro estaba ahí en la mano del Padre, esperando que Jesucristo resucitara, que fuera inmolado, que muriera en la cruz del Calvario, que descendiera a las partes más bajas y de ahí que subiera a lo más alto y que lo cubriera todo, para que llegara a tomar el libro de su mano, para que lo abriera, para que entonces ya se siguiera desarrollando el plan de Dios. El plan de Dios es Jesucristo, amén, el vencedor, no es el cordero inmolado, aleluya, que es digno de abrir los sellos y mirar el libro. Y Él así lo hizo, hermanos, amén. Bueno, esta es la introducción y hemos visto cómo el poder del Espíritu Santo puede llevar a alguien hasta el día del Señor, o en el presente, o llevarlo al pasado,
y esa persona no recordarse, ni siquiera recordarse qué pasó en esos días. Pero nosotros sí. Ahora sabemos, hermanos, y vuelvo a repetir antes de dejar esta introducción. El Señor pregunta: ¿por qué lloras mucho? ¿Por qué te afliges mucho? Y lo vuelvo a repetir, hermanos, es que nos ofuscamos y no pensamos que nosotros tenemos a un Cristo de poder, a un Cristo que ya resucitó, a un Cristo que ya venció la muerte, hermanos, y que subió sobre todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, ya entrando al tema, vamos a ir a Apocalipsis 10:1. Y yo les decía que el Espíritu Santo nos enseña a través de muchas personas. Al final vamos a leer esto lo enseñó el pastor, hermanos, hace muchos años. Y yo ya tengo tan mala memoria que no sé si es antes o después de la pandemia, pero lo enseñó. Una sola vez lo oí enseñar. Y el tema de la trompeta final. ¿Cuántas trompetas son, hermanos? ¿Cuántas? 7, amén. Y si decimos que es la trompeta final, entonces es la séptima, amén. El Apocalipsis 10:1 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Vamos a saltarnos al 5 porque no vamos a leer del 4. Y el ángel que había en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Por quién juró, hermanos? ¿Por quién juró? Fíjense. Juan, capítulo 1 dice, y así dice en las versiones en español, pero en inglés dice diferente, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios, dice amén. Pero en inglés no dice el verbo. ¿Cómo dice? The word, la palabra. Y saben qué, hermanos, yo me inclino más por decir la palabra que por decir el verbo. Entonces yo podría leer aquí: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Miren, cuando el Padre dice sea la luz, esa es la palabra, amén. Y la palabra que sale es Cristo, es el Hijo de Dios, la palabra. Pero nosotros, uno piensa, la palabra sale y va y hace lo que tiene que hacer. Dice la palabra del Señor. Y también dice: mi palabra no regresará a mí vacía. Entonces, la palabra va y hace lo que tiene que hacer. Jesucristo fue y fue a hacer lo que tenía que hacer, y de ahí regresa al Padre. Amén. Por eso dice que el Padre y el Hijo son uno. Amén. Porque es la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios es Cristo. Y Jesucristo dijo: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo.
Amén. Entonces sabemos, por eso es que me inclino más a decir palabra que decir verbo, porque hay más versos que respaldan la palabra que el verbo. Amén. Entonces la palabra es Jesucristo. Amén. Y cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas, es porque la palabra de Dios, que también es Jesucristo. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, juró. ¿Y por quién está jurando? Pues está jurando por el Padre y por el Hijo, ¿verdad? Está jurando por Él. Es un juramento firme. Porque es un ángel de Dios y es un ángel poderoso. Es un juramento firme porque está jurando por Dios. Está jurando por lo más alto que hay. Amén, hermanos. Dice que el tiempo no sería más. ¿Qué tiempo está hablando ahí? No nos vamos a meter a eso, ¿verdad? Pero el tiempo que está hablando ahí es el Cronos, que es el tiempo del hombre. El tiempo de Dios es el Kairos, que nosotros, yo por eso no me quiero meter a eso, hermano, porque es bien difícil entender. El tiempo de Dios es, si leemos Romanos 8:28, dice, y a los que antes conoció, a esos también llamó, y todo está en pasado, y dice, y también los justificó, y también los glorificó, y entonces ya estamos sentados a la diestra del Padre. Pero por eso no me quiero meter a eso, amén. Sigamos en el Cronos. Pero dice que el tiempo no sería más. Miren, pero aquí viene el tema. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, que es la séptima trompeta, amén. Cuando él comience a tocar la trompeta. Fíjense, amados hermanos, que leí muchas versiones. La de las Américas dice, cuando él esté para tocar la trompeta. Y yo me inclino más como dice la King James y la Reina Valera. La Reina Valera y la King James dice, cuando él comience a tocar la trompeta. ¿Por qué? Porque hay otros versículos que respaldan cómo está aquí traducido. Eso tenemos que ver a veces, ver qué otros versículos hay aquí, o esos versículos dice eso. Entonces esta versión está correcta. Amén. Vamos a ir a ese versículo que el pastor cuando enseñó lo dijo. Amén. Dice, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios. Yo les enseñaba eso a mis hijos y hablábamos de eso y les decía, la Biblia está llena de misterios. Amén. Ustedes saben que la Biblia está llena de misterios, amén. Y Pablo dice, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad, dice, ¿verdad? Y empieza a hablar el misterio de que los gentiles también iban a ser salvos. Entonces la Biblia habla de muchos misterios, pero solo hay un misterio que está así con la trompeta. Y ese fue el versículo que el pastor nos dio cuando enseñó esto, amén. Dice, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Qué se consumará, hermanos? Ayúdenme con esto. ¿Qué quiere decir con que el misterio de Dios se consumará? ¿Cómo dice, hermano? ¿Cómo se hace realidad? Se hace realidad. Ajá. ¿Alguien más, hermanos? ¿Cómo dice en inglés? ¿Ah? Miren, la King James dice, the mystery of God should be finished. Dice, entonces podríamos decir, y he visto otras versiones, dice, el misterio de Dios se terminará, el misterio de Dios se completará, ¿verdad? Porque finish va más con completará, como él anunció a sus siervos los profetas. Amén. Entonces, como la Biblia es llena de misterios, pero hay un misterio que está así, con la trompeta. Vamos a ir a 1 Corintios 2:7. Muchas veces estoy leyendo la Reina Valera y a veces estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y ya no me... sí, más adelante sí, ahí está.
Primera de Corintios 2:7. Y dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Amén. Miren, por eso es de que yo les enseñé a mis hijos, muchas de las cosas que enseñó Pablo están escritas en misterio. ¿Para qué, hermanos? Para que el Espíritu Santo nos la revele. Amén. Nosotros los que tenemos la mente de Cristo, el Espíritu Santo nos va a revelar esa sabiduría. Amén. Está oculta, pero para el mundo, pero para nosotros no. Amén. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Y dice, la que en el 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Y dice, pero Dios la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. De manera que si nosotros entendemos un misterio, no es porque tengamos una cabeza muy grande. Si nosotros entendemos la palabra de Dios, amados hermanos, es por la ayuda del Espíritu Santo. Por eso decía yo al principio, la gloria no es para nosotros. La gloria no es para ningún hombre. La gloria es para Dios, porque su Espíritu Santo es el que nos revela, amén, y Él es el que nos ayuda. Pero ahora sí vamos a ir al versículo que el pastor usó para enseñar esto, amén. A ver si alguien se recuerda. Está en 1 Corintios 15, 51. Y esta fue la palabra, el versículo que el pastor usó para enseñar esto. Pero él no dijo la trompeta final, porque yo voy a leer en la Biblia de las Américas. Pero en su versión, en la versión de Reina Valera, dice a la final trompeta. Dice, he aquí os digo un misterio. ¿De qué habló entonces en Apocalipsis 17? Cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Y él dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice aquí en la Reina Valera. Pero como yo le puse el tema, la trompeta final, dice la Biblia de las Américas, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará. Y ese es el punto, hermano, porque se tocará la trompeta, dice aquí también. ¿Se dan cuenta por qué es que yo voy más por la Reina Valera cuando dice cuando él comience a tocar la trompeta? Porque la Biblia de las Américas dice cuando esté para tocar la trompeta, pero no, aquí dice que se va a tocar la trompeta. Dice, pero ahí está el misterio y la final trompeta, como dice aquí en la Reina Valera. Amén. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y esta palabra es de consolación. Amén. Miren, en 1 de Tesalonicenses
Yo estaba ahí sentado y decía, no, es que hay una parte que está aún, bueno, no está, que esté más clara. Pero aquí donde acabamos de leer, no dice lo que dice aquí en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Pero antes quiero leer el 13. Porque yo creo que el Espíritu Santo quiere que leamos el 13, hermano. Porque esta palabra es ¿de qué es esta palabra, hermano? Consolación. Porque Juan lloraba mucho. Nosotros nos afligimos y nos entristecemos mucho. Porque se nos olvida la palabra. Las aflicciones, en medio de la aflicción nos olvidamos de la palabra. Pero el Espíritu Santo nos la puede recordar, hermanos, porque Él es poderoso y Él te puede recordar la palabra. Miren el 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esta es una palabra de consolación que tiene que venir a reforzar nuestra esperanza. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces ahí leemos en el 16 y 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Fíjense, en Apocalipsis dice, en los días de la voz del séptimo ángel. Y entonces nosotros pensamos que el mismo Jesucristo, Él va a tocar la trompeta, y no. Apocalipsis dice que es el séptimo ángel el que toca la trompeta. ¿Estamos claros? Porque así lo entendemos aquí, ¿verdad? Pero no, el séptimo ángel es el que toca la trompeta. Y dice la voz del séptimo ángel. Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y esa es la palabra que no estaba en 1 Corintios. Pero 1 Corintios 15:51 nos ayuda. Toda la palabra nos ayuda porque dice, he aquí os digo un misterio. A la final trompeta. Porque se sonará la trompeta. Amén. Entonces ven cómo es de que se va complementando. Amén. Pero aquí, pero ¿dónde dice el arrebatamiento? Aquí lo dice, hermanos. Y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El Señor no desciende hasta aquí a la tierra, sino Él está en una nube. Amén. Y somos arrebatados, transformados, y ahí somos levantados juntamente con los que durmieron. Amén. Y esa es la consolación, que ni nosotros nos vamos a adelantar a ellos, ni ellos se van a adelantar a nosotros, sino que todos juntos, amén, ellos resucitan, son transformados, y nosotros también somos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y somos arrebatados para encontrar a Jesús en las nubes. Fíjense, de esto de las nubes, amén, hay algo muy hermoso, amén, en Apocalipsis 14. Y dice, pero antes de ir ahí, dice, arrebatados juntamente con ellos, con los que murieron, amén, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Pero oiga, hermanos, esto es lo más importante aquí. No toda la palabra es importante, pero es que esto nos tiene que llenar de consuelo, hermanos. Dice, y así estaremos siempre con el Señor, amén, hermanos. Ahí sí nunca más vamos a ser separados, hermanos. Ahí es donde se cumple
que la muerte segunda no tiene potestad sobre nosotros, hermanos. Porque nosotros vamos a estar con el Señor siempre, por toda la eternidad. La muerte segunda no tiene potestad sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí es donde podemos ir a regresar a 1 Corintios 15:51, dice, ¿verdad? Dice, porque el 53, perdón, hermanos, dice, porque es necesario que esto corruptible, no sé si habíamos leído, ¿verdad? Donde dice, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Muy importante es que entendamos esto, hermano. Incorruptibles, me regresé al 52, hermanos, porque Lázaro resucitó. El Señor resucitó muertos. Y muchos siervos de Dios han resucitado muertos. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, como resucitan un cuerpo corruptible, mueren. Amén. Y estamos en un cuerpo corruptible. So podemos morir. Pero los muertos que resucitan aquí, hermano, resucitan incorruptibles. Quiere decir que ya no pueden morir, hermanos. Amén. ¿Y quién es el primero que resucitó con un cuerpo incorruptible? Jesús. Por eso dice que Él es el primero en todo. Amén. Gloria a Dios. Él hasta nos da el ejemplo. Él no dice, lleven su cruz, porque yo soy el Rey de Reyes, yo no lo voy a llevar. No. ¿Quiere alguien ser mi discípulo? ¿Quiere alguien seguir en pos de mí? Dice, niéguese a sí mismo. Dice, niéguese a sí mismo. No es nuestra voluntad, es morir al mundo, es negarnos a nosotros mismos. Dice, tome su cruz y sígame. Muchos quieren seguir a Jesús sin llevar la cruz. Y así eran sus discípulos al principio, hermanos, antes de que Él resucitara. Ellos seguían a Jesús, pero no querían llevar la cruz. Y el que se rebeló abiertamente fue Judas. Él seguía a Jesús, pero él quería que Jesús empezara a reinar ya. Él no quería llevar la cruz. ¿Qué es eso de llevar la cruz? ¿Qué es eso de sufrir? Pero Jesús nos enseñó, en el mundo tendréis aflicción. Es uno de mis versículos favoritos, ¿verdad? Lo repito mucho. En el mundo tendréis aflicción. Porque Él tuvo aflicción, hermano. Él tuvo aflicción. Él fue afligido hasta la muerte. Humillado. Despreciado, dice Isaías 53. Dice que todos lo despreciamos. Dice, cada cual se apartó por su camino. Pero mira, hermanos, dice, los muertos resultarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué dice también la palabra? Dice, se siembra en un cuerpo corruptible. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Que mientras que estamos en este cuerpo tenemos que trabajar. Tenemos que sembrar, tenemos que trabajar para el reino. Pero dice, se siembra en un cuerpo corruptible y se levanta un cuerpo incorruptible. Amén. Dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, que no puede morir, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mientras que estamos en este cuerpo corruptible, amados hermanos, vamos a trabajar, vamos a estar firmes, vamos a permanecer hasta el final. Ya se me acabaron los versículos, hermanos. ¿Termino?
Si estuviera mi hijo diría, sí, termina ya. Gloria a Dios, aleluya. Dice, bendito sea el nombre del Señor. Volvamos a leerlo para que de aquí nos vayamos a Apocalipsis y con eso terminamos, amén. Luego nosotros los que, Primera Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, ¿dónde está el Señor? En las nubes. Entonces vamos a Apocalipsis. Ya con esto termino. 4:14. Fíjense que yo le decía a mi familia, el 4:14 al 16 es diferente del 4:17 al 19 o al 20. ¿Okay? Son dos eventos totalmente diferentes. Es decir, del 14 al 16 podemos hablar de lo que es santo, amén, pero del 17 al 20 está hablando de un juicio sobre los que han alcanzado un pecado muy alto, amén. Son dos cosas, no mixtiemos eso, sino que son dos cosas diferentes. Y vamos a ver que son diferentes, pero no voy a ir al 17, no se preocupe. Solo me voy a quedar ahí en el 14 al 16. Es algo extra que no lo tenía aquí, pero se los quiero dar, amén. Dice, miré y he aquí una nube blanca. ¿A dónde vamos a decir al Señor, hermano? En las nubes. Dice, miré y aquí una nube blanca. ¿Cómo subió el Señor al cielo, hermanos? ¿Y qué le dicen los ángeles a los que están viendo? Dice, varones galileos, ¿qué estáis mirando? Ese Jesús que ha subido, así mismo vendrá. Y dice que subió en una nube. Y entonces la promesa es, así mismo vendrá. Amén. Dice, miré y aquí una nube blanca. Y sobre la nube, uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Pero alguien me decía, ¿pero por qué dice semejante? Porque miren, hermanos, cuando Juan vio a Jesús en el capítulo 1 que leímos, dice que le habló como trompeta. Y cuando él volteó a ver al que le hablaba, dice que tenía rostro de sol, los pies como bronce bruñido. Pero era tan impactante que Pablo dice que Juan se cayó como muerto, ¿verdad? Pero aquí el Espíritu Santo lo hace ver, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces es Jesús, amén, en la nube, ya viniendo, y le dice que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Pero esa no es para juicio, hermanos, amén. Esta no es para juicio. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Y ahí entendemos, amén, lo del arrebatamiento. ¿Quién es la mies madura? La iglesia. Pero los que están listos, preparados. Hermano, yo ya le enseñaba y decía, ¿cómo es el arrebatamiento? Y decía así, literalmente decía, frutos maduros se van. Y los frutos, pues verdes, esos no se van. Se va la mies madura. Amén. Los que ya han madurado. Para eso se necesita, hermanos, que oremos. ¿Cómo dice la palabra? Orad sin cesar. Amén. Y hay una palabra que dice orad en todo tiempo. Dice orad
para que seáis tenidos por dignos de escapar de esas cosas. Y cuando Jesús enseña esto, hermanos, en la oficina empezaron a hablar del arrebatamiento y yo me quedé, ¿y estos cómo saben del arrebatamiento? Yo me quedé así, hermano. Y ellos no saben, y entonces decían, no, es que mi papá nos decía, y según ella, porque el papá era cristiano, ellas sí vieran el arrebatamiento. Y entonces les dije, la Biblia, Jesús mismo lo enseñó. Y dice, estarán dos en una cama. O sea, un esposo y la esposa. Y dice, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. De manera que yo le decía, ni el esposo puede salvar a la esposa, hermano, en el arrebatamiento, no se la puede llevar, ni la esposa al esposo, ni los papás a los hijos, ni el apóstol, ni el pastor. No, eso es individual, hermano. Eso es individual. Por eso dice, la mies estaba madura. Por eso, como dijo el hermano G. Ávila, frutos maduros se van. Entonces, tenemos que buscar, amén, madurar. Tenemos que orar, como dijo la hermana, orar sin cesar, orando en todo tiempo, orar para que seamos tenidos por dignos, meditar en la palabra, leer la palabra. Si el Señor, les enseñaba a mis hijos, si el Señor te revela una palabra, en esa medita, Si el Señor te habla en sueños algo y es una palabra de Dios, en eso medita. ¿Saben qué? El Señor es experto en multiplicar panes y peces. El Señor multiplica, pero tú tienes que agarrar esa palabra que el Señor te da. Ay, pero son solo 2 palabras. En eso, hermano. Yo me recuerdo que yo leí todo el Apocalipsis, todo Juan, el Apocalipsis, todo Juan. Y el Espíritu, ¿saben qué me enseñó? Que Dios es justo, cuando era adolescente. Y nadie me dijo, en esa palabra tienes que meditar día y noche, en que Dios es justo. Porque si meditas en la revelación que Dios te da, entonces Él va a multiplicar. No lo dejemos por un lado. Dios es justo. Y yo me alegré, hermano. Yo empecé a decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me reveló el Señor? Decía yo al otro muchacho que andaba conmigo, que Dios es justo. Eso fue lo que me reveló el Señor leyendo Apocalipsis y Daniel. No me enseñó escatología ni nada, pero Dios es justo. Eso fue lo que me reveló. En mi primer mensaje, hermano, en un Bexman, el Señor me dijo estas palabras. Estaba leyendo yo cuando David, ya termino, hermano, perdón. Cuando David fue a dejarle pan y queso a sus hermanos y ahí estaba Goliat, ¿verdad? Y él llega, ¿verdad? Y llega y dice que estaban dando el grito de guerra. Y yo me imaginé que estaban, ¡ah! Pero no se enfrentaban los ejércitos. Solo daban, y ¿sabe qué? El Señor me dijo, porque ese fue mi primer mensaje. El Señor lo oí claramente cuando me dijo, diles que solo están dando gritos. Y lo que Dios me enseñó fue lo que yo les dije, hermanos. El Señor dice que solo estamos dando gritos. Y yo sé que impactó por lo menos a una persona, porque estaba una muchacha ahí que ya se quería ir. Y cuando yo dije esa palabra, ella se quedó así. ¿Sabe por qué? Porque se cumple lo que dice la palabra del Señor. El Señor no miente. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra, hermano, es buena para edificación, para fortalecernos, amén, para hacernos crecer, para hacernos madurar en el reino, hermanos.
Por eso, toda palabra, si el Señor te da una palabra, medita en esa palabra, no la desprecies. Si el Señor te da dos palabras, agárralas, no las dejes ir y medita en las palabras. Medita, hermanos, porque eso te va a dar vida, hermanos. Eso es vida, la palabra de Dios, hermanos. Lo que el Espíritu Santo te dice, te habla al oído, en sueños, a través del pastor. La palabra, hermanos, agárrala. Agárrala. Esta palabra, Señor, de la final trompeta el pastor la dio hace muchos años y nunca se me olvidó. Bendito sea el hombre. Pongámonos de pie, amados hermanos. Perdón que me tardé mucho.